Lo que sí es que a partir de algunos elementos que ya ustedes han ido tomando en consideración con los debates que hemos instalado esta semana y con los textos que han estado revisando, eh, podamos hoy día profundizar en esas discusiones y con los aportes de Mario, que acaba de hacer una pequeña presentación, y ahora con eh, la invitación que ha aceptado tan generosamente el profesor Carlos Montaño, a quien le doy la bienvenida, le agradezco a nombre de todos los estudiantes, las estudiantes y del mío en particular, por haber aceptado esta invitación de poder compartir una conversación con los y las estudiantes del Magíster en Trabajo Social. Carlos, bienvenido, adelante, te dejo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Primero, agradecer la invitación, Luis, en este momento de cuarentena del coronavirus impuesta, tener el privilegio de, sin salir de casa, estar tan distante participando ahí con ustedes. Realmente es un honor y te agradezco mucho esa invitación, y aquí estoy a disposición para estas y otras oportunidades. Un poco para ir al tema y no ocuparme mucho tiempo, una intervención muy rápida para colocar algunas cuestiones en la mesa para después el debate de ustedes, los cuestionamientos, etc. Quisiera inicialmente partir de tres dimensiones centrales de la práctica profesional. Lamentablemente me conecté ahora, hace un ratito, entonces no pude oír la intervención completa anterior para ver qué estoy repitiendo y para no iniciar mi intervención así medio de paracaidista, medio descolocada. Pero quisiera partir, evidentemente hay cuestiones anteriores, pero Luis me decía que han trabajado ya algunos aspectos de los fundamentos del trabajo social. Entonces, a partir de todo ese análisis, como síntesis de ese análisis, más en la perspectiva histórico-crítica, yo diría que hay por lo menos tres dimensiones fundamentales de la práctica profesional, de la profesión y de la práctica profesional. Una primera dimensión es estructural. Es una dimensión determinada históricamente por las condiciones sociohistóricas en las cuales surge y se desarrolla nuestra profesión, que es el de constituir un engranaje en la reproducción de las relaciones sociales y de la ideología dominante. Esto lo vemos muchas veces como algo pesado que carga nuestros hombros, porque nadie entra a la profesión del trabajo social, o diría, en general no se entra a la profesión del trabajo social con la perspectiva de reproducir el orden social, de reproducir las relaciones sociales imperantes, de reproducir la ideología dominante. Pero esta es una determinación estructural. Y yo diría, prácticamente o sin prácticamente, ninguna profesión tiene un papel absolutamente distante y contradictorio de las estructuras y del carácter o de la funcionalidad de reproducción del sistema. Todas ellas, todas las profesiones, para hablar apenas del campo de las profesiones, tienen un aspecto de reproducción del orden, porque son creadas en determinado ordenamiento social, en determinado orden social, y cumplen una funcionalidad, cumplen una función de reproducción de este orden. No podría ser diferente en el trabajo social. Y esto digo que es estructural, porque no depende, y generalmente en nuestra profesión pecamos muchas veces de este aspecto voluntarista, Marilda Yamamoto llamaría de mesiánico,
no depende de nuestra voluntad, de nuestro deseo. Nosotros, el colectivo profesional, podría reunirse en una asamblea multitudinaria, el 100% de los trabajadores sociales de un país, de toda América Latina, o si quieren, de todo el mundo, y determinar por unanimidad que nosotros vamos a ser contrarios a la reproducción del orden social, que no cambiaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuestra inserción profesional vinculado a las políticas sociales, etcétera, se apropia o hace suyo la funcionalidad contradictoria de las propias políticas sociales. Y estas políticas sociales son instrumentos del Estado, de un Estado del orden burgués, no necesariamente de un Estado de la burguesía en cuanto clase, pero sí del orden social burgués. Y son un instrumento contradictorio. Si por un lado responden a necesidades de la población, intervienen en la mejora de las condiciones de vida de la población, por otro lado reproducen el sistema tanto en la formación de fuerza de trabajo, tanto en el estímulo al consumo. Este es un aspecto importantísimo que nosotros estamos viviendo o reviviendo hoy en días de reclusión, de cuarentena, de aislamiento, por lo tanto de falta de consumo, y cómo las políticas sociales están hoy y van a venir seguramente después de la cuarentena como mecanismo para reincentivar el consumo. Y esto es un objetivo absolutamente capitalista. Contradictoriamente nos permite el consumo a la población trabajadora, pero es un objetivo eminentemente capitalista. Lo mismo con la formación de la fuerza de trabajo, sea en el aspecto también presente en los días de hoy, muy dramática y enfáticamente en el campo de la salud pública, en tiempos de pandemia, en donde la salud pública cumple un papel preponderante en la manutención y reproducción de la fuerza de trabajo. El capital precisa trabajadores vivos. Si mueren masivamente trabajadores, aunque sean desocupados, el ejército industrial de reserva cae y el papel, por lo tanto, del ejército industrial de reserva pasa a cumplir otras funciones. Por lo tanto, parece central esta función económica de las políticas sociales, sea la reproducción de la fuerza de trabajo, la formación y reproducción de la fuerza de trabajo, incluyendo la educación pública, sea en la ampliación del mercado de consumo, entre otros aspectos. Y tiene también una función política eminente y central y fundamental, que está en el papel que cumple en la reproducción ideológica y en la legitimación del sistema. Por lo tanto, vean, esta es una funcionalidad de las políticas sociales, una funcionalidad contradictoria. Y esta funcionalidad pasa a ser parte del trabajo social, independientemente, repito, de nuestra voluntad. Esta es una primera determinación estructural de nuestra profesión. Nosotros hacemos, y no podría ser de otra manera, hacemos parte de un engranaje en la reproducción de las relaciones sociales y de la ideología dominante. Pero hay una segunda determinación de nuestra profesión, una determinación que podemos decir también es estructural y también independe o es independiente de nuestra voluntad. Y es que nuestra profesión tiene un carácter eminentemente político. No político partidario, no político militante, no político sea militante en la dimensión política, sea militante en la dimensión religiosa. No, tiene un carácter eminentemente político y también esto es independiente de nuestra voluntad. ¿Cuántas veces oímos un trabajador social decir, no, yo no me quiero meter en la política, ni siquiera en la política institucional. Yo quiero cumplir mi tarea técnica y estar al margen de las disputas políticas? Bueno, este es un deseo que es imposible
lo podemos hacer inconsciente, podemos llevar esta cuestión a una dimensión absolutamente acrítica y desconocida o inconsciente, pero es una dimensión ineliminable de la práctica profesional. ¿Por qué? Porque nuestra práctica profesional se desarrolla exactamente en los espacios de tensión y contradicción de intereses. Podemos imaginarnos que apenas estamos al servicio de los sectores vulnerables, de las clases subalternas o sectores subalternos, de la clase trabajadora, de las minorías, etc. Podemos, por otro lado, imaginarnos que apenas respondemos a las demandas institucionales del actor o de la institución que nos contrata. Pero podemos ignorar, pero de cualquier manera existe y es una determinación estructural que nuestra inserción profesional se da en espacios de contradicción de intereses. La institución representa intereses, la institución que nos contrata. Y esa institución inclusive internamente tiene una tensión de intereses contradictorios muchas veces, pero claramente con determinado perfil ideológico, hegemónico. Es una institución que responde o está controlada y comandada por intereses neoliberales. Es una institución que responde a un proyecto societario hegemónico, etcétera, etcétera. Pero también están los usuarios, que internamente también representan los más variados intereses. Está el trabajo social con su código de ética, con los valores individuales del trabajador social, etcétera, etcétera. O sea, están las clases sociales que integran y componen diversamente el universo en los cuales nosotros trabajamos. Es decir, no hay realidad de inserción profesional que no esté saturada de intereses diferentes e inclusive contradictorios. Y esto hace de nuestra práctica profesional una práctica eminentemente política. Quiero llegar a eso enseguida. Y hay una tercera determinación central. Una tercera determinación que esta sí tiene un carácter relativamente estructural, o sea, depende de las dos dimensiones anteriores, pero tiene un carácter fundamentalmente centrado en la voluntad, en la capacidad, en las opciones de nuestra profesión, individual y colectivamente, que es el que es posible desarrollar un margen de maniobra en la práctica profesional, un relativo margen de maniobra. Es decir, sin eliminar las dos dimensiones anteriores, el que nuestra práctica profesional hace parte de un engranaje, de una máquina de reproducción de las relaciones sociales imperantes y de la ideología dominante, y que es una práctica eminentemente política, esta tercera dimensión, que no elimina las anteriores, pone un relativo margen de maniobra en nuestra práctica profesional. Es decir, nosotros podemos maniobrar nuestra práctica profesional más hacia este lado, hacia este otro lado, más en dirección hacia acá, hacia allá. ¿De qué depende ese margen de maniobra? Tampoco apenas de la voluntad, pero sí, en primer lugar, de la voluntad y orientación individual y colectiva de los profesionales. Obviamente, si nosotros aceptamos el neoliberalismo y la práctica focalizada de las políticas sociales y de repente el que el individuo deba ser responsabilizado por la respuesta a su propia realidad, etcétera, caminamos hacia un lado. Pero caminamos hacia otro lado si nosotros entendemos que es el Estado el que debe responder como un derecho de ciudadanía y una obligación del Estado, como una conquista histórica de la clase trabajadora y los sus sectores subalternos, deba responder a algunas necesidades de la población, claramente representando derechos de ciudadanía. Pero este deseo, voluntad, esta orientación política, individual y colectiva
del trabajador social y de la profesión, evidentemente va a depender también de la capacidad que tenga la profesión de haber avanzado en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué código de ética nosotros tenemos? Tenemos un código de ética neotomista que habla de la dignidad humana, de valores muy lindos, pero que son absolutamente abstractos y vacíos, que no nos colocan en nada concreto. O al contrario, tenemos un código de ética que defiende la universalización de las políticas sociales, que defiende el derecho de ciudadanía a tener acceso a respuestas a sus necesidades, etcétera, etcétera. ¿Qué código de ética tenemos? ¿Qué plan de estudio o currícula tenemos? O sea, ¿cuál es la formación profesional? Tenemos una formación centrada en los llamados planes de estudio o currículum por competencia, que forma trabajadores sociales apenas para responder a las demandas de mercado, o tenemos una formación profesional que, además de formar al profesional para responder al mercado, también forma profesionales con capacidad de análisis crítico de la realidad, con acceso a determinados valores éticos y políticos, con la apropiación de las diferentes vertientes del conocimiento teórico y particularmente de las teorías críticas. ¿Qué tipo de profesional estamos formando? Pero por otro lado, el protagonismo también se debe a esa capacidad de desvelar la realidad. Si nosotros apenas aceptamos la realidad como dada, aceptamos el conocimiento oficial, hegemónico, o si producimos y nos apropiamos, no solo producimos, también nos apropiamos del conocimiento crítico de la realidad. Si nuestras entidades del colectivo profesional son fuertes, representativas, si tienen injerencia social, si participan, si son portavoces eficientes de las visiones y de los posicionamientos de nuestra profesión. De todo esto va a depender este margen de maniobra. Evidentemente, si en todo esto y mucho más que yo mencioné hay un pequeño desarrollo, el margen de maniobra va a ser pequeño. Si al contrario, en todo esto nosotros hemos avanzado en los códigos de ética, en los planes de estudio, en la formación profesional, en la producción de conocimiento crítico, en la formación de colectivos o de entidades del colectivo profesionales fuertes, organizadas, representativas, el margen de maniobra va a ser mucho mayor. Entonces, estas son tres dimensiones fundamentales de nuestra profesión. Uno, somos un engranaje en la reproducción de las relaciones sociales y de la ideología dominante. Y esta es una determinación estructural. Dos, somos una profesión eminentemente política. Y esta es una dimensión estructural. Tres, tenemos un margen de maniobra en nuestra práctica profesional y esto tiene que ver con nuestras opciones, orientaciones, pero también con el crecimiento profesional en estos aspectos que acabé de mencionar. Para pasar al segundo tema o al segundo momento rápido de mi intervención, quisiera colocar a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo social crítico, porque todo esto camina a la construcción de un trabajo social crítico. Pero quiero antes decir qué no es el trabajo social crítico. En primer lugar, en nuestra reconceptualización en América Latina, hemos hablado de trabajo social transformador, de agente de cambio, de trabajador social revolucionario, de trabajo social alternativo, de todas, entre otras propuestas y proposiciones que se transformaron muchas veces en moda en el trabajo social, que parecería, inclusive el cambio de denominación de servicio social y asistente social para trabajo social y trabajador social, como si el mero cambio de denominación de la profesión o la mera adjetivación
revolucionario, alternativo, transformador, etcétera, cambiara el sentido de nuestra práctica. Como si hablar ahora de trabajo social alternativo o de trabajo social transformador eliminara fundamentalmente la primera determinación que acabé de mencionar. Ahora no somos más un engranaje en la reproducción de las relaciones sociales, ahora nos transformamos en una profesión con potencial o con capacidad de transformación social, de revolución. Estas son modas absolutamente voluntaristas y mesiánicas, diría Marilda Yamamoto. Y al hablar de trabajo social crítico, no podemos caer una vez más en esa moda. Ahora somos una profesión crítica. Ahora somos parte del trabajo social crítico y por lo tanto, no más un trabajo social que se constituye en un engranaje en la reproducción de las relaciones sociales y de la ideología dominante, sino al contrario, una profesión transformadora. No. Hablar de trabajo social crítico no puede llevarnos a pensar en una profesión transformadora en su práctica profesional. Trabajo social crítico es diferente de eso. Pero, ¿qué quiere decir crítico? Y muy rápidamente, la crítica está presente en todo el mundo. Ustedes conocen a alguien que se autoidentifique como un profesional acrítico o no crítico, o como un sujeto, un individuo no crítico. Evidentemente la crítica está presente en todo el mundo. Todo el mundo se autoatribuye el papel o la característica de crítica. Por lo tanto, hay crítica o algún tipo de crítica en absolutamente todos los individuos. Estamos hablando de un término que yo diría, si no toda, prácticamente toda la humanidad y todos los individuos se autoatribuyen esa característica. Hay una crítica moralista, hay una crítica doctrinaria, hay una crítica romántica o ingenua, hay una crítica restaurativa. Hablamos de la crítica como rechazo. Fulano es muy crítico. No, fulano rechaza todo lo que oye, pero no necesariamente es crítico. Hay una crítica fenoménica o puntual, claramente la crítica posmoderna. La crítica moralista fuertemente es una crítica centrada en una determinada moral que rechaza todo aquello que está fuera de esa moral. Lo mismo la crítica doctrinaria, de la cual hacen parte las religiones, que establecen también sus análisis críticos sobre todo aquello que está por fuera de esta doctrina religiosa. Piensen, por ejemplo, en la crítica o el rechazo al aborto, al casamiento homoafectivo, etcétera, etcétera. Es decir, hay diversas formas de entender la crítica. Por lo tanto, tenemos que caracterizar muy bien de qué crítica estamos hablando cuando hablamos de trabajo social crítico. Y aquí, entonces, quiero introducir una forma completamente diferente de las anteriores, que es la crítica en Marx. Para Marx, la crítica ocupa un papel central. Basta pensar en sus tres pilares. La crítica a la filosofía o a la ideología alemana, fundamentalmente Hegel y Feuerbach. La crítica a la economía política, fundamentalmente inglesa, fundamentalmente Adam Smith y David Ricardo. Y la crítica al socialismo utópico francés, fundamentalmente de Saint-Simon, de Fourier, de Owen, de Proudhon, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos los tres pilares centrales de la crítica en Marx. Además, para Marx, buena parte de su obra tiene, en sus títulos inclusive, la crítica como elemento central. Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, crítica a la ideología alemana,
crítica a la economía política, crítica al programa de Gotha. Esto es tan fuerte que inclusive Marx analiza o tiene como subtítulo de una obra, crítica a la crítica crítica. Es decir, la crítica hace parte estructural del pensamiento de Marx. Pero no es la crítica como rechazo, al contrario, Marx no rechaza a la filosofía alemana, a la economía política inglesa o al socialismo utópico francés. Los incorpora y los supera críticamente. No es tampoco una crítica moralista o doctrinaria, no es una crítica puntual o fenoménica, no es una crítica restaurativa, es una crítica radical. La crítica en Marx es una crítica radical. Y acá tenemos que clarificar qué significa crítica radical. No es una crítica extremista, palabra radical, que muchas veces adopta este significado en los tiempos actuales, como extremista. Crítica radical significa la crítica que nos permite llegar a la raíz o a las raíces de los fenómenos. Por lo tanto, es la crítica que permite llegar a los fundamentos de los fenómenos, a ir del nivel de la apariencia para la esencia de los fenómenos. Es una crítica teórica, es una crítica de la comprensión teórica de los fundamentos de la realidad. Por lo tanto, en Marx, perspectiva crítica, análisis crítico, conocimiento crítico, crítica radical o teoría crítica no quiere decir capacidad de transformación. Quiere apenas decir capacidad de apropiación crítica de los fundamentos de la realidad social. Si fuera así, si capacidad de análisis crítico significara mecánica y automáticamente transformación social, entonces después de haber escrito El Capital, ya tendríamos la revolución postcapitalista. Y no es así, porque conocimiento crítico de la realidad no es mecánica y automáticamente un proceso de transformación social. Por lo tanto, si pensamos en el trabajo social, ¿en qué consiste el trabajo social crítico? Debemos pensar, en primer lugar, que el trabajo social crítico no remite en absoluto a un grupo o tendencia o ideología al margen de la profesión. No significa ahí todavía una nueva moda como el trabajo social alternativo, transformador, etcétera, etcétera. No significa que estamos hablando, al hablar de trabajo social crítico, no significa que estamos hablando de un nuevo trabajo social, de una nueva profesión, que estamos refundando la profesión. No significa que estamos dejando de lado o superando las determinaciones estructurales, fundamentalmente las dos primeras, de las cuales yo hablaba al inicio. No equivale hablar de trabajo social crítico, no equivale hablar de trabajo social revolucionario o de práctica transformadora. ¿Qué significa entonces hablar de trabajo social crítico? Significa básicamente tres cosas. En primer lugar, una capacidad. En segundo lugar, una postura o un posicionamiento. Y en tercer lugar, una perspectiva. En primer lugar, una capacidad crítica, teórico-metodológica. Una capacidad crítica de análisis de la realidad social, sea ella amplia, universal, estructural, sea ella de fenómenos puntuales sobre los cuales estoy trabajando. Una capacidad crítica, teórico-metodológica, que me permite poder llegar al fundamento, a los fundamentos, a lo que explica la génesis, a las causas y no apenas a sus manifestaciones, no apenas a las consecuencias, a las causas de los fenómenos que estoy estudiando. En segundo lugar,
una postura crítica, una postura ético-política, una postura crítica o un posicionamiento crítico frente a la realidad que enfrento. Solo y todo eso, una postura. No estamos hablando de transformación. No estamos hablando que mi deseo, que mi posicionamiento ético-político determine una capacidad transformadora. Pero es muy importante el cómo yo me posiciono frente a esa realidad. Una postura crítica frente a la política social focalizada. Una postura crítica frente a determinadas acciones institucionales. Una postura crítica frente a las reformas neoliberales, etcétera, etcétera. Entonces, y en tercer lugar, una perspectiva crítica ideopolítica. Una perspectiva que ahora sí expresa un horizonte de más largo alcance, un horizonte ético-político, un horizonte ideopolítico de más largo alcance. Es decir, yo entiendo que mi práctica profesional no puede transformar la realidad. Yo entiendo que mi postura crítica no es suficiente, ni el conocimiento crítico, la capacidad crítica de conocer, ni mi postura crítica frente a la realidad transforman mi práctica profesional en una práctica revolucionaria, transformadora, que altera los fundamentos de la realidad. Pero me coloco un horizonte ideopolítico. Voy a dar un ejemplo. Estoy trabajando con la pobreza. Conozco los fundamentos de la pobreza. Tienen su génesis en el contexto actual, en la estructura, en la contradicción capitalista entre acumulación capitalista y pobreza. Este es el fundamento de la pobreza en la sociedad capitalista. Postura crítica, capacidad crítica de conocimiento. La pobreza no es autodeterminada por una cultura o incapacidad de individuos, sino es estructuralmente creada a partir de una sociedad estructuralmente desigual como el capitalismo, que se centra esa desigualdad en la explotación de la plusvalía. Se acumula riqueza por un lado y empobrecimiento por otro lado. Frente a esa capacidad de conocimiento de los fundamentos de la pobreza, yo me posiciono como trabajador social frente a esa realidad críticamente. Y, por ejemplo, todas las acciones de políticas sociales que estigmatizan la pobreza, que ayudan al pobre o que llevan a una autorresponsabilización del pobre por la solución de sus necesidades, o inclusive la política social que responde a necesidades de la pobreza constitutivas como derecho de ciudadanía, mi posicionamiento crítico me permite ver que estas acciones estatales no resuelven los fundamentos de la pobreza, sino apenas tienden, en la mejor de las hipótesis, a amenizar la pobreza. Pero el tercer aspecto, esta perspectiva crítica, me pone en un horizonte ideopolítico de la necesidad de superar el orden capitalista, porque este es el fundamento de la pobreza. Porque sin la superación del capitalismo no podemos eliminar la pobreza. Ahora vean, este horizonte ideopolítico no determina y no altera mi práctica profesional, pero apenas me pone una utopía, una necesidad de ir más allá. Es decir, hablar de trabajo social crítico es hablar de una capacidad crítica teórico-metodológica, de un posicionamiento crítico, ético-político y de una perspectiva crítica ideopolítica. Y con esto voy a terminar, si me permiten, robándome 5 minutos más de los 30 minutos que Luis me daba.
¿Podemos hablar de una práctica profesional crítica? Ya vimos que hablar de trabajo social crítico es hablar de una capacidad teórica y de un posicionamiento político. Pero podemos hablar de una práctica crítica en la medida que la práctica no es transformadora, la práctica profesional no es transformadora. Yo diría claramente que sí. Y voy apenas a mencionar en qué aspectos podemos hablar de una práctica crítica en el trabajo social. En primer lugar, hablamos de una práctica crítica porque se funda en el conocimiento crítico de la realidad. Y no es lo mismo una práctica con una visión ingenua, con una visión apenas superficial de las manifestaciones, de lo aparente de la realidad, con las visiones ideológicas hegemónicas sobre la realidad, que una práctica de un profesional que tiene en pose, que se posiciona, que es propietario de un conocimiento crítico de los fundamentos de la realidad. En segundo lugar, hablamos de una práctica profesional crítica porque envuelve la capacidad de identificar los diversos intereses que están presentes en la realidad con la cual nosotros actuamos y en la realidad más amplia que la contiene y determina. Intereses muchas veces no solo diferentes, sino antagónicos. Inclusive no solo en los sujetos con los cuales nosotros actuamos o sobre los cuales, por decirlo así, va dirigida nuestra práctica profesional, pero también los intereses de la institución que nos contrata, los intereses del propio sujeto trabajador social, los intereses de las clases mayoritarias, de los proyectos hegemónicos y contrahegemónicos, los intereses de un gobierno, etcétera, etcétera. En tercer lugar, hablamos de una práctica crítica en el trabajo social en la medida que envuelve una postura comprometida críticamente con un horizonte ideopolítico, es decir, comprometida con la eliminación de la pobreza y no apenas con la mejora de las condiciones de vida, que es el plano inmediato. En cuarto lugar, hablamos de una práctica profesional crítica en la medida de que consigue, por lo menos por momentos, superar la relación inmediata entre necesidades y respuestas. El trabajador social de campo, en su cotidiano, como hace parte de la vida cotidiana, del sujeto de cualquier individuo en la vida cotidiana, somos acometidos por respuestas inmediatas a las necesidades o a los problemas que se nos presentan. El trabajo social o el trabajador social en su cotidianidad no es diferente. En general, tiende a dar respuestas inmediatas a las necesidades que se le presentan. Y cada vez más inmediatas en la medida que el trabajo social y el trabajador social es absorbido por un proceso fordista de demandas masivas a los cuales y de demandas institucionales que reducen la acción profesional apenas a respuestas inmediatas. Pero el trabajo social crítico tiene que tener la capacidad de, en momentos, así como el sujeto en la vida cotidiana, en momentos suspende la vida cotidiana, supera momentáneamente la vida cotidiana. Y digo momentáneamente porque la cotidianidad es insuprimible, pero en momentos podemos suspenderla y llenar de mediaciones nuestra práctica profesional. Si ponemos esto en términos del trabajo social, orientar nuestra práctica profesional de las demandas inmediatas o emergentes en un proyecto de más largo alcance. En quinto lugar, el trabajo social o la práctica del trabajo social crítico envuelve la articulación con otros sujetos y actores, sean ellos institucionales, de la propia institución a la cual trabajamos, sean ellos los individuos, sujetos o grupos con los cuales trabajamos, sean individuos externos, inclusive otros sujetos que defienden intereses similares.
La práctica del trabajador social crítico tiene que buscar la articulación para reforzar el poder en su proyecto de intervención. En sexto lugar, y esto es importantísimo, porque esto sí tiene un carácter revolucionario y sí viene de Marx. Marx decía, de alguna manera, Marx decía, el conocimiento crítico no es transformador, pero cuando el conocimiento crítico es apropiado por las masas, cuando las masas se apoderan del conocimiento crítico de la realidad, ahora sí el conocimiento crítico tiene la función de constituirse en una herramienta, en un arma de transformación social. Si traemos esto para la práctica del trabajador social, esto es importantísimo, porque en nuestra práctica nosotros tenemos la capacidad de permitir, de facilitar, de permitir hacer llegar el conocimiento crítico a las masas de las poblaciones con las cuales nosotros estamos trabajando. Acá hay un carácter potencialmente transformador. Claro, no en lo inmediato, ni a mediano, pero por lo menos a largo plazo. El trabajador social crítico busca hacer llegar, facilitar, permitir el acceso del conocimiento crítico de la realidad a las masas de la población. Y finalmente, en sexto lugar, o en séptimo lugar, la práctica del trabajador social crítico reconoce los límites y las potencialidades del trabajo social, es decir, los límites estructurales, las dimensiones, dos primeras que yo mencionaba al inicio, y los límites y las capacidades que están ligadas fundamentalmente a la tercera dimensión que yo mencionaba. Los límites y las capacidades para enfrentar y superar el fatalismo, aquella perspectiva que solo ve límites o determinaciones estructurales en la profesión, pero superar también el mesianismo o el voluntarismo, aquella visión que esconde o ignora los límites y determinantes estructurales y apenas se centra en las capacidades u opciones de los individuos. La práctica del trabajo social crítico debe reconocer la existencia de límites y de capacidades o de condiciones y de potencialidades del trabajo social. Quería en realidad tomar una cuestión, la inicial que Luis mencionó sobre el intelectual orgánico. Quería hacer algún comentario en relación a esto, porque hay un poco, muchas veces encontramos una cierta idealización de que el trabajo social en cuanto a profesión es un intelectual orgánico y muchas veces identificando esto con el análisis y la caracterización gramsciana, ¿no? En primer lugar, en Gramsci hay el intelectual orgánico y el intelectual tradicional. El intelectual orgánico remite para Gramsci a aquel intelectual que adhiere o hace parte de una determinada clase social y representa sus intereses. Equivocadamente, muchas veces en el trabajo social, y no apenas en el trabajo social, pasa a identificarse al intelectual tradicional como un intelectual conservador y al intelectual orgánico como un intelectual progresista. Y esto no es así. El intelectual orgánico puede ser tanto del proletariado cuanto de la burguesía. Pero este es un primer error muy frecuente en el trabajo social, que al hablar al identificarnos o al mencionar a nuestra profesión y caracterizarla como intelectual orgánico, es preciso apuntar esta cuestión. En segundo lugar,
hay un segundo problema muchas veces en el trabajo social, y esto no lo estoy identificando en lo que dijo Luis, lo estoy identificando en la profesión, pero me ameritó tratar sobre el tema a partir de la intervención de Luis. Pero repito, no es por el discurso de Luis, sino por un discurso muy presente en el trabajo social. Cuando se identifica el trabajo social como intelectual orgánico, primero se comete el error de pensar al intelectual orgánico apenas como progresista, como un intelectual orgánico del proletariado, de los sectores subalternos, etc. Y esto no es así. En segundo lugar, se identifica a la profesión como un todo, como un intelectual orgánico. El trabajo social es un intelectual orgánico. Y evidentemente, dentro del trabajo social hay profesionales con las más diversas ideologías, proyectos, vínculos, articulaciones, perspectivas políticas, ideológicas, éticas, etc. Entonces, no podría pensarse homogéneamente en el trabajo social como un intelectual orgánico, mucho menos como un intelectual orgánico del proletariado, de las clases trabajadoras, etc. El intelectual orgánico en este caso remite a las orientaciones, opciones y vinculaciones individuales. Entonces, lo que el diploma de trabajo social otorga al trabajador social es el carácter de intelectual, no de orgánico o tradicional, ni de progresista o perteneciente a la clase trabajadora o conservador perteneciente a la burguesía. Esto nuestro diploma no lo da. Quien da, lo que da el carácter de intelectual orgánico de los sectores subalternos, etcétera, ahí son las orientaciones y vinculaciones o alianzas o opciones del profesional individualmente. Entonces, en el trabajo social ciertamente tendremos muchos intelectuales tradicionales, apenas intelectuales, que cumplen su papel de intelectual sin ninguna vinculación u orientación determinada. Tendremos profesionales que se entienden como intelectuales orgánicos de la burguesía, porque cumplen premeditadamente o no, o inconscientemente, un papel de orientación de su práctica profesional hacia los intereses claramente hegemónicos de la burguesía, y tendremos intelectuales orgánicos de los sectores subalternos, que también podemos dentro de ellos hacer una división muy grande. Entonces, esto para desmistificar un poco el hablar de intelectual orgánico. ¿Cuáles son, me parece, algunos desafíos? Y no sé si acá voy a entrar tal vez en tensión con algunas posturas muy fuertes en el trabajo social. ¿Cuáles son para mí desafíos centrales del trabajo social crítico o el intelectual, el trabajador social en cuanto intelectual orgánico de los sectores subalternos, de las clases trabajadoras, etcétera? A mí me parece que en cuanto intelectual precisaríamos superar algunas cuestiones fundamentales. En primer lugar, la visión recortada de la totalidad. Como intelectuales, y principalmente, lo decía Mario, Luis también, lo sabemos, en América Latina, mucho más si hablamos de otros países de América Latina, la formación del trabajo social carece de una formación, de una visión, de una perspectiva de totalidad, particularmente, pero no solamente, la formación en el pensamiento y en el análisis marxista. Ello es absolutamente carente, y cuando está presente está de forma muy lateral, muy puntual. Nos formamos y formamos profesionales que apenas están preparados para ver partes de la realidad, muy al ejemplo positivista. Vemos o apenas los aspectos sociológicos
o microsociológicos, o apenas los aspectos culturales o económicos, etc. Nuestra formación universitaria se orienta positivistamente a formar profesionales que ven recortes de la realidad y no una perspectiva de totalidad. Un profesional, trabajador social, crítico, intelectual, orgánico de las clases trabajadoras y de los sectores subalternos, tiene la necesidad de superar esta visión y de tener una perspectiva de totalidad para poder mirar la realidad que enfrenta, la realidad que busca entender y inclusive en la cual busca intervenir. En los días actuales hay un segundo desafío, la cooptación por los sectores hegemónicos de este intelectual, que se ha hecho de las más diversas formas. James Petras habla de por lo menos tres momentos en el siglo XX y XXI de cooptación de los intelectuales progresistas. En un momento fue a través de la persecución por vía del macartismo o en las dictaduras militares en nuestra América Latina. En otro momento fue por vía de la adhesión subserviente a proyectos como el New Deal, como el desarrollismo en América Latina, etc. Y en los momentos actuales, esta cooptación se da a través de la adhesión a un proyecto o a proyectos hegemónicos, claramente neoliberales, pero con un discurso progresista. Los fundamentos, las intencionalidades, los intereses que están por detrás de los proyectos son escondidos a través de un discurso progresista. Y en esto encontramos el empoderamiento, la economía solidaria, el potenciar el fortalecimiento de los individuos, la autoayuda, etcétera, etcétera. La sociedad civil organizada, todo esto que yo entiendo como ideología y proyectos neoliberales, pero apropiados por una izquierda posibilista, claramente, no exclusivamente, pero claramente posmoderna. Estos proyectos se centran, que yo llamo ideología y proyectos del tercer sector, se centran en un trípode. En primer lugar, el primer pie del trípode está en la exacerbación, en el festejo, en la búsqueda de la autorresponsabilización del individuo. Y esto se fundamenta para esta izquierda posibilista, no exclusivamente, pero claramente posmoderna, se fundamenta con los discursos más seductores. Vamos a empoderar a los sectores subalternos, vamos a empoderar a los sectores pobres, vamos a empoderar a la pobreza, etcétera, etcétera. Vamos a constituir mecanismos de economía solidaria, paralelos e independientes de la economía capitalista, etcétera, etcétera. Los discursos, participación, democrático, social, popular, los términos adornan a estos proyectos claramente conservadores. Basta ir a los sitios, a los links, a los fundamentos, a los discursos, a los análisis del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los protagonistas, de los intelectuales orgánicos de la burguesía, en donde vamos a encontrar todos estos proyectos. Pero encontramos también en los discursos posmodernos, de una izquierda posmoderna y de una izquierda posibilista, adornados con este lenguaje aparentemente progresista. ¿Por qué aparentemente progresista? Porque quien entiende que la solución de los problemas está en el individuo que padece los problemas, y repito, podemos adornar esto de las maneras más lindas, empoderar a los pobres. Si Marx creyera que la transformación social viene de la pobreza, no hubiera escrito con Engels Proletarios del Mundo Unidos, hubiera escrito
pobres del mundo unidos. La pobreza remite a carencias y no a una perspectiva ni a una condición en la lucha de clases, etc. El proletariado, que evidentemente tiene un pie en la pobreza, tiene una contradicción central con la burguesía, y es la explotación. La pobreza en sí se resuelve con políticas sociales. La pobreza en sí se resuelve con mejores salarios. La pobreza en sí se resuelve con transferencia de renta. Entonces no hay un proyecto transformador en la pobreza. Hay un proyecto o una condición potencialmente transformadora en la clase trabajadora, en el proletariado. Por eso no es fortuito que Marx y Engels en el Manifiesto Comunista conclamaron proletarios y no pobres del mundo unidos. Entonces, empoderar a la pobreza aparentemente es muy lindo, pero tiene dos problemas centrales. Si yo entiendo que basta que el individuo esté empoderado para que él resuelva sus propias necesidades, si yo entiendo que la solución de los problemas del individuo está en el individuo, desde que empoderado, es porque entiendo que la causa de sus problemas es de orden individual, está en él y no estructural. Quien entiende que la solución del problema es individual, entiende que la causa de los problemas está en el individuo. Pero en segundo lugar, esta idea aparentemente progresista es tan conservadora porque me lleva al segundo pie del trípode neoliberal y posibilista de la ideología y de los proyectos del tercer sector. El primero, la autorresponsabilización de los individuos. El segundo, con ella, la desresponsabilización social del Estado. El proyecto aparentemente progresista, pero claramente funcional a los objetivos neoliberales, de promover la potencialidad del individuo, sacarlo de la cuestión de la necesidad con respuestas estatales y ponerlo en la cuestión de las potencialidades del individuo para que él mismo resuelva sus problemas, tiene como corolario la desresponsabilización social del Estado. Y esto es claramente un proyecto neoliberal. Y en tercer lugar, cerrando el trípode que le da sustentación a la ideología de los proyectos del tercer sector, claramente de afinidad entre el neoliberalismo y el posibilismo de izquierda o la izquierda posibilista, es la desgravación del capital. Nosotros vemos eso ahora. ¿Quién está financiando todas las acciones del Estado, en uno más, en otro menos, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, etcétera, etcétera, de la pandemia? Es la creación de un impuesto a las grandes fortunas, es la creación de impuestos al capital financiero, es la creación de impuestos al lucro excesivo. No. En algunos lados se grava o se retira salarios del trabajador del sector privado. En otros, al contrario, se retira salarios, un porcentaje del salario de los funcionarios públicos. Quienes financian las acciones estatales, por más parcas que sean en algunos contextos, para enfrentar la pandemia es la fuerza de trabajo y no el capital. En Uruguay, inclusive, ayer acabaron de preguntar al nuevo presidente, al flamante presidente Lacalle, si va a gravar al capital, y él dijo con todas las letras: no vamos a gravar al capital porque ellos son los que nos van a sacar de la crisis después de la pandemia. Una insanidad. No se sustenta por ningún argumento esto. Entonces no son más los trabajadores los que van a sacar de la crisis, es el capital. Entonces vean, la desgravación del capital es el tercer pie de este trípode neoliberal y posmoderno. Responsabilizar al individuo
por la solución de sus problemas. Desresponsabilizar al Estado de la intervención social, también con argumentos progresistas. El Estado es paternalista, el Estado es esto, el individuo no puede, los sujetos populares no pueden depender del Estado porque esto crea mucha dependencia, etcétera, etcétera. Ahora, la intervención del Estado para socorrer a los bancos, para transferir dinero a los bancos, con el discurso como lo hizo Bolsonaro, reciente, el gobierno de Bolsonaro, no la persona de Bolsonaro, que otorga miles de millones de reales para los bancos porque, pobrecitos, a ellos también le impacta la crisis actual. La desresponsabilización del Estado social en la intervención, dando respuestas como derecho de ciudadanía, como política social a los individuos, y la desgravación del capital es el trípode neoliberal. Estos son lo que yo llamo, y con esto termino, los cantos de sirena, que suenan muy lindos. Empoderar a los sectores trabajadores, salir del campo de las respuestas a las necesidades de los trabajos, no dar el pescado, sino enseñar a pescar, y ir para el proyecto de potencializar, de desarrollar las potencialidades, de empoderar a los individuos, para que ellos mismos sean protagonistas de su destino. Todo esto suena como maravillosos y seductores cantos de sirena a nuestros oídos. Y como en la epopeya de Ulises, los cantos de sirena, como en la mitología griega, son muy seductores, son muy bellos y llevan a los marineros a naufragar y a ser devorados por las propias sirenas. Ulises se ató a un mástil para poder oír sin sucumbir a los cantos de sirena. Entonces, siguiendo esa parábola, ¿cuál es el mástil que un trabajador social crítico, que un intelectual orgánico de las causas del proletariado, de la clase trabajadora, de los sectores subalternos debe seguir? Ese mástil es la teoría crítica. Sin la teoría crítica, oímos estos cantos de sirena y sucumbimos. Vamos corriendo a empoderar, pensamos y creemos en el proyecto de la economía solidaria, etcétera, etcétera, etcétera. Solo la teoría crítica es el mástil que nos da las herramientas para oír sin sucumbir estos cantos de sirena. Gracias, Carlos. A propósito de eso, hay un libro sobre el tercer sector y que habla precisamente de estos cantos de sirena de Carlos Montaño, para que lo busquen, lo revisan y ahí pueden profundizar justamente en esta tesis que nos plantea acá Carlos. Muchas gracias, Carlos. Sin duda ha sido una jornada tremendamente productiva, tremendamente interesante. Sin duda los aportes de Mario y de Carlos le han dado una profundidad de análisis, pero además nos ha dejado unos tremendos desafíos necesariamente que deben ser retomados, analizados en las próximas clases, porque aquí hay mucho contenido, mucha polémica, muchas provocaciones, como trabajadores y trabajadoras sociales, en tanto intelectuales, no podemos sino tomar eso para ponerlo a discusión y no solamente tomarlo, memorizarlo y transmitirlo después, como ha sido la tónica de estas concepciones neoconservadoras en el trabajo social. Ahí están los textos, va a estar esta grabación también que les va a permitir ir revisando y traer para la próxima clase, el próximo encuentro, todas estas inquietudes que van a enriquecer sin lugar a dudas el análisis. Yo nuevamente agradecer a Carlos por su generosidad, por su tiempo, especialmente por el aporte intelectual que hace no solamente a este magíster, sino que al trabajo social latinoamericano, iberoamericano. Así que muchísimas gracias, Carlos.
Bueno, compañeros y compañeras, ya con esto vamos cerrando. Sin duda quedan hartas ganas de hablar, de dar su opinión, eh, pero tendremos el espacio ya la próxima semana. Aprovechen de masticar estas ideas para seguir profundizando en esta discusión y repensar el trabajo social, más aún en el contexto en el cual estamos. Así que nada más, agradecerle nuevamente y despedirme de cada uno de ustedes y especialmente de Carlos por su tiempo, por su generosidad. Gracias a ti.